Mi exesposa se convirtió en banquera de inversiones y me humilló delante de todos, solo porque le pedí invertir $170. Se burló: aquí no atendemos a pobres mendigos. Minutos después, retiré mi cartera de $8.50 mil millones y todo el banco se paralizó. Me llamo Reed Lawson y les cuento el día que entré al banco de inversión Solentrust con solo un billete arrugado de $20 en la cartera y un sueño que estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. No buscaba problemas esa mañana de martes. De hecho, solo intentaba hacer algo decente por una vez en mi vida. ¿Sabes cómo es encontrar algo en lo que realmente crees? Es raro hoy en día, sobre todo en esta ciudad desierta donde todos se esfuerzan y a nadie le importa nada más que su próximo sueldo. La startup se llamaba Greenleaf Solutions, un chaval de Brooklyn que descubrió cómo convertir restos de comida en envases biodegradables. Un chaval muy listo, me recordó a mí mismo hace 20 años, cuando todavía creía que el mundo me debía algo. En fin, llevaba meses siguiendo su progreso, viéndolos improvisar prototipo tras prototipo, viviendo de ramen y esperanza. Necesitaban inversores, y yo tenía exactamente $170 quemándome la cuenta corriente. No mucho, pero bueno, todo roble gigante empezó siendo una bellota, ¿no? Así que ahí estaba yo, cruzando esas ridículas puertas de cristal que probablemente cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en un año, con mis vaqueros favoritos, esos con el agujero cerca de la rodilla izquierda por el que mi exesposa siempre me daba la lata, y una sudadera gris lisa que había comprado en Target. Sin traje elegante, sin maletín de cuero, sin séquito de aduladores que me seguían como un pez gordo de Wall Street. Solo yo, Reed Lawson, un tipo normal con las manos callosas y una terquedad de 1000 demonios. El vestíbulo era todo mármol y cromo, de esos lugares diseñados para hacerte sentir pequeño incluso antes de abrir la boca. Empresarios con trajes de $1000 pasaban como tiburones con ropa de diseñador, con los teléfonos pegados a las orejas, ladrando órdenes sobre adquisiciones y compras apalancadas. Toda la escena apestaba a dinero de antaño y arrogancia moderna. Casi me doy la vuelta en ese momento, casi digo olvídalo, y volví a mi destartalado Honda Civic aparcado a 3 manzanas porque no iba a pagar $20 por el servicio de aparcacoches. Pero no lo hice. Algo dentro de mí, quizá terquedad o quizá esperanza genuina, me impulsó a seguir adelante hacia el mostrador de atención al cliente. La mujer detrás del escritorio de mármol tecleaba en su computadora, sin molestarse en levantar la vista a pesar de que llevaba allí un minuto entero. Cortesía profesional, ni hablar. Por fin levantó la cabeza, y ahí fue cuando mi mundo se tambaleó como un tocadiscos con la aguja doblada. Mira Glenmont. Mi exesposa. La mujer que se fue de nuestro apartamento hace 5 años con la mitad de nuestros muebles, la mayoría de nuestros ahorros y toda mi confianza en la decencia humana. Llevaba un traje formal que probablemente costaba más de lo que ganaba en un mes cuando estábamos casados. Su cabello castaño rojizo, recogido en ese moño severo que siempre usaba cuando intentaba intimidar a alguien. Los años la habían tratado con benevolencia. Parecía refinada y exitosa, como si hubiera salido de un reportaje de la revista Forbes sobre mujeres que rompían techos de cristal. Por una fracción de segundo, ninguno de los dos dijo nada. Pude ver cómo se reconocía en sus ojos verdes, seguida rápidamente por algo que parecía sospechosamente asco. Ni sorpresa ni incomodidad, asco puro y puro, como si acabara de pisar algo desagradable. Bueno, dijo, con el mismo tono condescendiente que recordaba de nuestras peores peleas. Reed Lawson. ¿Qué te trae a la civilización? Me aclaré la garganta, decidido a mantener la profesionalidad. Me gustaría hacer una inversión. Una pequeña cantidad, pero para una buena causa. Hay una startup de energía verde. Fue entonces cuando empezó a reír. No fue una risita educada ni una risita de sorpresa, sino una carcajada que rompió el silencio del vestíbulo como una alarma de incendios. Todos voltearon a vernos. Las conversaciones se detuvieron. Incluso la guardia de seguridad del ascensor se asomó para ver qué era tan gracioso. Inversión, dijo, tan alto que media planta la oyó. ¿Quieres hacer una inversión? ¿De cuánto estamos hablando, Reed? De tu dinero para el almuerzo. Me ardía la cara, pero mantuve la voz firme. $170. La risa se hizo más fuerte.
Un par de ejecutivos jóvenes en una mesa cercana empezaron a reírse disimuladamente, susurrándose entre sí, como estudiantes de secundaria viendo a alguien en la cafetería con los pantalones cortos. Mira se levantó de la silla, alisándose la falda con precisión teatral. Damas y caballeros, anunció a cualquiera que pudiera oírla, tenemos un gran apostador en la casa. Reed Lawson quiere invertir su dinero en nuestra institución. Más risas resonaron en el vestíbulo. Una cámara de seguridad en la esquina parecía observarme como un ojo mecánico, grabando cada humillante segundo. Entonces llegaron las palabras que lo cambiarían todo: aquí no atendemos a mendigos pobres. La sala quedó en un silencio sepulcral. No era la quietud cómoda de una biblioteca ni el silencio concentrado de la gente trabajando, sino el tipo de silencio que se produce justo antes de una tormenta, cuando hasta los pájaros dejan de cantar porque saben que algo malo se avecina. Me quedé allí parado durante lo que me pareció una eternidad, sintiendo decenas de ojos clavados en mí, esperando ver cómo reaccionaría el mendigo al ser puesto en su lugar. Una parte de mí quería discutir, defenderme, explicar que no era un indigente que entraba de la calle buscando limosna. Otra parte quería escabullirme con el rabo entre las piernas, desaparecer entre la multitud en la acera y fingir que todo esto nunca había sucedido. En cambio, hice algo que probablemente sorprendió a todos en el vestíbulo, incluyéndome a mí mismo. Sonreí. No una sonrisa amarga y sarcástica ni un intento herido de salvar las apariencias, sino una sonrisa genuina, casi pacífica. Asentí a Mira, como si me acabara de contar algo interesante sobre el tiempo, y me dirigí hacia la salida. Pero al alejarme, mi mente ya estaba trabajando, ya calculando, ya planeando. Porque Mira Glenmont acababa de cometer el mayor error de su vida profesional y no tenía ni idea de lo que le esperaba. Las puertas de cristal se cerraron tras mí con un suave silbido, y volví al mundo real, donde la gente común conducía coches comunes y se preocupaba por problemas comunes. Pero ya no era una persona normal, y hacía mucho que no lo era. Simplemente les dejé creer que sí. Nadie en ese elegante palacio de mármol sabía con quién demonios estaban tratando, y, sinceramente, así es exactamente como lo había planeado durante los últimos 5 años. Verás, cuando te han quemado tanto como a mí, aprendes a guardar tus cartas en secreto. Tan en secreto que ni tu propio reflejo sabe lo que llevas en la mano. Todo este lío empezó justo después de que Mira nos abandonara. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Llegué a casa de mi trabajo de construcción y encontré la mitad del apartamento limpio y una nota en la encimera de la cocina que bien podría haber sido escrita con tinta venenosa. Lee. Decía, no puedo perder más tiempo esperando a que te conviertas en alguien. No intentes encontrarme. ¿Qué clase, verdad? Incluso se había llevado la cafetera, lo que, sinceramente, dolió más que perderla en ese momento. Pero lo bueno de tocar fondo es que te da una base sólida sobre la que construir. 3 semanas después de que se separara, recibí la llamada que lo cambió todo. El abogado de mi abuelo, un tipo de la vieja escuela llamado Patterson, que usaba pajaritas y aún usaba teléfono de disco, me dijo que había heredado algo del viejo. El abuelo Joe siempre había sido el misterio de la familia, el que trabajaba de noche en la estación de ferrocarril, pero que de alguna manera logró enviar a sus 3 hijos a la universidad y comprar una casa junto al lago. Resultó que eso no fue todo lo que logró. Tu abuelo era un gran inversionista, había dicho Patterson, deslizando una carpeta manila sobre su escritorio que parecía pesar unos 4.5 kilos. Dejó instrucciones específicas de que esta herencia se mantuviera confidencial hasta que cumplieras 35 años. Felicidades, hijo. Acabas de convertirte en un hombre muy rico. La palabra rico no alcanza ni para describirlo. El abuelo Joe pasó 40 años comprando discretamente pequeñas parcelas, invirtiendo en pequeñas empresas en las que nadie más creía y reinvirtiendo cada centavo de sus ganancias en la siguiente oportunidad. Para cuando falleció, su cartera valía poco más de $3 millones. No era dinero de un multimillonario, claro, pero suficiente para hacer que cualquiera se lo pensara 2 veces. La mayoría se habría comprado un coche de lujo o un apartamento más grande. Tal vez se habría ido de viaje a Europa o se habría dado una fiesta. ¿Yo? Desaparecí. Por completo. Les dije a todos que me encontraría a mí mismo, que tal vez viajaría por el país, que descubriría qué quería hacer con mi vida. La típica crisis de la mediana edad tras un divorcio que nadie cuestionaba. En cambio,
pasé 6 meses encerrado en un estudio de una habitación encima de un restaurante chino en Queens, leyendo todo lo que caía en mis manos sobre finanzas, estrategias de inversión y estructuras corporativas. Devoré libros sobre Warren Buffett, Ray Dalio y todas las demás leyendas de la inversión que habían ganado $1 en la bolsa. Estudié sociedades fantasma, firmas de capital privado y leyes de banca offshore hasta que me sangraron los ojos. Y lo más importante, aprendí a mantenerme invisible mientras hacía movimientos muy visibles en el mundo financiero. Fue entonces cuando nació Carramil. Suena sofisticado, ¿verdad? Como un aristócrata europeo o quizás un misterioso multimillonario de una novela de espías. La verdad es que es solo mi segundo nombre. Kendrick, y el apellido de soltera de mi abuela al revés. Simple, pero funcionó. Carramil se convirtió en la imagen de Redbridge Equities, una firma de inversión privada especializada en encontrar diamantes en bruto. Mientras Mira ascendía en la jerarquía corporativa de Solent Trust, conversando con clientes y jugando a la política de oficina, yo construía silenciosamente un imperio. Empezó a pequeña escala, invirtió en una empresa tecnológica en apuros que desarrollaba una mejor tecnología de baterías. Cuando Tesla empezó a despegar, ¿adivinen quién tenía un contrato de suministro cerrado? Después se pasó a las energías renovables, luego a las startups farmacéuticas y finalmente al desarrollo inmobiliario en mercados que todos los demás ignoraban. Lo bueno de ser Carramil era que nadie lo relacionaba con Reid Lawson, el obrero de la construcción de Brooklyn cuya esposa lo había abandonado por ser un fracasado. Reid Lawson conducía un Honda destartalado y vivía en un monoambiente. Carramil poseía una cartera de miles de millones de dólares y recibía solicitudes de reuniones de directores ejecutivos de empresas de Fortune 500. Pero aquí está el verdadero problema, la parte que le habría hecho estallar la cabeza a Mira de haberlo sabido. La mitad de la enorme cartera de Carramil estaba gestionada nada menos que por Solent Trust Investment Bank. A través de una red de custodios externos y sociedades fantasma, Redbridge Equities se había convertido discretamente en uno de sus principales clientes. Cada mes, Solent Trust cobraba comisiones de gestión sobre inversiones que, en última instancia, pertenecían al mismo tipo al que acababan de llamar mendigo. Los observaba desde la sombra mientras publicaban sus informes trimestrales, presumiendo de sus activos bajo gestión, sus cifras de rendimiento estelares y sus relaciones exclusivas con clientes. Celebraban sus éxitos con fiestas, concedían entrevistas sobre su destreza inversora y, mientras tanto, bailaban al ritmo de la música de un fantasma que ni siquiera sabían que existía. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mira había pasado años ascendiendo hasta llegar a vicepresidenta senior, gestionando cuentas de cientos de millones, forjando relaciones con personas adineradas, y jamás se había dado cuenta de que su mayor cliente era el mismo hombre al que consideraba inútil. Cada informe trimestral que llegaba a su escritorio, cada revisión de cartera que realizaba, cada reunión con clientes a la que asistía, en algún lugar de esa mezcla había dinero que se remontaba a Reid Lawson, a los fracasos con los que se casó y se divorció. El obrero de la construcción que no podía permitirse llevarla a restaurantes elegantes ahora financiaba las mismas bonificaciones que pagaban sus trajes de diseñador. No se trataba de venganza, en realidad. Se trataba de construir algo real mientras todos los demás fingían. Mientras ellos se impresionaban con títulos y oficinas, yo creaba valor real, riqueza real, poder real. De esas que no necesitan una placa en la puerta ni una plaza de aparcamiento reservada. Pero sentado en ese banco fuera de Solent Trust, viendo la risa de Mira resonar a través de esas paredes de cristal, me di cuenta de algo importante. A veces, la jugada más poderosa no es la que nadie ve venir. A veces es el que les recuerda a todos con quién están tratando. El banco frente a Solent Trust era uno de esos elegantes trabajos de hierro forjado que la ciudad erige para darle al centro un aspecto elegante, pero bien podría haber sido un trono para lo que estaba a punto de hacer. Me quedé allí sentado unos 30 segundos, observando a los ejecutivos pasar a toda prisa por la acera, todos demasiado ocupados revisando sus teléfonos como para darse cuenta del tipo con vaqueros que estaba a punto de hundir a uno de los bancos de inversión más grandes del estado. Lo curioso del poder, el poder real, no el que viene con una oficina y una secretaria, es que es más silencioso justo antes de que haga más ruido. Saqué mi teléfono, un iPhone viejo que tenía desde hacía 3 años porque, oye, si no está roto, ¿para qué arreglarlo? No se me escapó la ironía de que estaba a punto de mover más dinero con esta tecnología destartalada del que la mayoría ve en toda su vida.
El número de Ida Moreno era el tercero en mi lista de favoritos, justo después de mi pizzería y mi barbería. Eso debería revelarte algo sobre mis prioridades. Ida había sido mi asesora legal durante 4 años, desde que necesitaba a alguien lo suficientemente perspicaz para manejar la cada vez más compleja red de empresas fantasma y vehículos de inversión que conformaban el imperio Carramil. Era una bulldog con traje de Chanel, la clase de abogada que podía encontrar lagunas legales en un círculo y hacer llorar a la otra parte. El teléfono sonó 2 veces antes de que pudiera oírse su voz nítida. Lee, esto es inesperado. ¿No se supone que deberías mantener un perfil bajo hoy? Cambio de planes, dije, mientras veía a un vendedor de perritos calientes instalar su carrito al otro lado de la calle. Es increíble cómo la vida normal sigue su curso incluso cuando estás a punto de lanzar una bomba nuclear financiera. Necesito que inicies la retirada total de activos de Solentrust. Hubo una pausa. Con Ida, las pausas significaban que ya iba 3 pasos por delante, calculando ángulos y consecuencias como una gran maestra de ajedrez. Define completo, lee. Los 8.500 millones. Hasta el último céntimo que Redbridge ha invertido en sus vehículos de inversión, sus fondos gestionados, sus cuentas de custodia, todo. Quiero que se vaya antes del cierre de hoy. Otra pausa, esta vez más larga. Casi podía oír cómo giraban los engranajes en su cabeza. Esto va a causar un gran revuelo. Solentrust probablemente no tenga esa liquidez disponible en efectivo. Tendrán que empezar a vender posiciones, a pedir favores, tal vez incluso a recurrir a otros bancos para pedir préstamos de emergencia. Bien, dije, y lo decía en serio. Que se las arreglen. ¿Qué pasó ahí dentro? ¿Lees? Esto no es propio de ti. Normalmente eres el señor paciencia, el señor estrategia a largo plazo. Esto se siente. Buscó la palabra adecuada, personal. Miré la torre de cristal que se alzaba sobre mí. En algún lugar, allá arriba, tras esos cristales tintados, Mira probablemente seguía riéndose con sus colegas del mendigo que quería invertir el dinero de su almuerzo. Es personal, pero también es un negocio. Es un mal negocio insultar a los clientes, incluso a los más pequeños. Sobre todo cuando no sabes con quién estás tratando realmente. De acuerdo, dijo Ida, y oí papeles moviéndose de fondo. Empezaré con las cuentas en el extranjero. Serán las más fáciles de mover sin generar sospechas inmediatas. Después, abordaré las carteras nacionales. Esto va a ser como sacar la última carta de un castillo de naipes. ¿Te das cuenta, verdad? Esa es la idea. Y cuando empiecen a hacer preguntas, porque probablemente lo harán en 1 hora, el Departamento de Gestión de Riesgos de Solentrust no es tonto. Sabrán que algo pasa cuando su mayor cliente fantasma desaparezca de repente. Me levanté del banco, estiré las piernas y vi a una paloma picotear un bagel tirado. Increíble lo sencilla que era la vida cuando eras una paloma. Ve comida, come comida, vuela. Nada de planes de venganza complicados ni jugadas de ajedrez millonarias. Diles la verdad. Diles que Reed Lawson solicitó la retirada. ¿Reed Lawson? No, Carramil. Reed Lawson. El obrero de la construcción. El fracasado. El mendigo. Empecé a caminar hacia mi coche, sintiendo cada paso más ligero que el anterior. Quiero que sepan exactamente quién les ha quitado el piso de encima. Dios mío, Reed. ¿Qué te hicieron ahí dentro? Me detuve, recordando la risa de Mira, como había atravesado el vestíbulo como un cuchillo. Me recordaron por qué abandoné este mundo y por qué construí uno mejor sin ellos. Bueno, me encargo. Pero Reed, tienes que entender lo que esto significa. Una vez que apriete el gatillo, no habrá vuelta atrás. Solentrust entrará en pánico. El precio de sus acciones probablemente se desplomará cuando se sepa. La gente perderá sus empleos. Las cuentas de jubilación se verán afectadas. Entonces quizás deberían haberlo pensado antes de humillar a alguien que solo intentaba hacer una buena acción. Me parece bien. También notificaré a la Junta Reguladora Financiera, solo para asegurarme de que todo esté en regla por nuestra parte. Si Solentrust intenta congelar las cuentas o alegar alguna irregularidad,
quiero que estemos a prueba de balas desde el punto de vista legal. Bien pensado. ¿Cuánto falta para que caiga la primera ficha de dominó? 20 minutos, quizá 30. Empezaré con los mercados europeos. Siguen abiertos, y podemos mover unos 2.000 millones de dólares a través de nuestros socios londinenses antes de que Solent Trust se dé cuenta de lo que les ha pasado. Después, extenderé la inversión a Asia-Pacífico, y para cuando Nueva York se dé cuenta de lo que está pasando, estaremos retirando las carteras nacionales. Llego a mi Honda y saco las llaves del bolsillo. Al parquímetro aún le quedaban 40 minutos, pero presentía que no lo necesitaría. Hazlo. Lee. Por si sirve de algo, creo que eligieron al tipo equivocado con quien meterse. Sí. Dije, volviendo a mirar la torre de cristal. De verdad que sí. Colgué y me quedé sentado en el coche, con el motor en marcha y el aire acondicionado encendido, observando a los peatones seguir con sus rutinas de martes por la tarde. En unos 20 minutos, los ascensores de ese edificio iban a empezar a moverse mucho más rápido, con mucha más gente en pánico de lo habitual. Los gestores de riesgos estarían abriendo hojas de cálculo, los ejecutivos de cuentas estarían llamando frenéticamente a los clientes, y en algún lugar de ese laberinto de mármol y cromo, Mira Glenmont estaba a punto de descubrir que algunos chistes cuestan más que otros. Lo mejor de todo era que no tenía que hacer nada más. Había dado la orden, Ida la ejecutaría y Gravedad se encargaría del resto. A veces, los ataques más devastadores son aquellos en los que simplemente te haces a un lado y dejas que el sistema del enemigo se derrumbe bajo el peso de sus errores. Puse el coche en marcha y arranqué, dejando a Solent Trust en el retrovisor. Mañana por la mañana, recordarían este día como aquel en el que todo cambió, y recordarían a Reed Lawson como el hombre que lo cambió todo. Dentro de la torre de cristal de Solent Trust, la primera señal de problemas llegó con un suave pitido del ordenador de Martin Yun exactamente a las 2:47. Martin llevaba 8 años como jefe de gestión de riesgos, tiempo suficiente para saber que, en el mundo de las inversiones, los pitidos suaves solían significar que se avecinaban problemas graves como un tren de carga con los frenos rotos. Miró el monitor mientras terminaba su sándwich de pavó, el mismo almuerzo aburrido que había estado comiendo durante la última década porque su esposa insistía en que era más saludable que la pizza que realmente quería. A primera vista, la alerta parecía rutinaria. Gran movimiento de cartera. Mercados europeos. Nada inusual. Los clientes adinerados movían su dinero constantemente, especialmente cuando intentaban evitar las fluctuaciones monetarias o buscar mejores rendimientos en los mercados extranjeros. Pero entonces, otro pin. Y otro. En 5 minutos, su pantalla parecía un árbol de Navidad con un ataque epiléptico, con alertas que caían en cascada más rápido de lo que podía leer. Retirada de cartera. Cuenta 47291. Aviso de liquidación. División de Londres. Protocolo de traslado de emergencia. K. Ramel Holdings. El sándwich de Martín de repente supo a cartón. K. Ramel era su ballena, el misterioso multimillonario cuyos vehículos de inversión representaban casi el 15% del total de activos bajo gestión de Solent Trust. En el mundo bancario, el 15% podría no parecer mucho. Pero cuando se trata de miles de millones de dólares, el 15% era la diferencia entre bonificaciones con champán y cajas de cartón llenas de pertenencias. «¿Qué demonios?», murmuró Martín, con los dedos revoloteando sobre el teclado mientras abría los bloqueos de transacciones detalladas. Los números que aparecieron en su pantalla le hicieron encoger el estómago más rápido que un ascensor averiado. 2.000 millones de dólares acababan de desaparecer de sus carteras europeas. No se movió. No se transfirió. Desapareció. La firma de inversión de K. Ramel, Redbridge Equities, lo retiró por completo. Su teléfono empezó a sonar antes de que pudiera procesar lo que veía. El identificador de llamadas indicaba que la llamada era urgente en la oficina de Londres. «Martín, tenemos un problema». Se oyó la voz de Sarah Chun, gerente de operaciones europeas de Solent Trust. Parecía como si hubiera estado corriendo una maratón mientras tomaba un espresso. Redbridge lo ha retirado todo. Todas las posiciones, todos los fondos gestionados, todas las cuentas de custodia. Están liquidando toda su cartera europea. ¿Cuánto?, preguntó Martín, aunque ya sabía que la respuesta le daría ganas de empezar a beber a las 3 de la tarde.
2.300 millones de dólares. Nos dieron los plazos de preaviso habituales, así que todo es legal, pero, Dios mío, Martín. Esto es como ver a alguien arrancar los cimientos de un rascacielos. La otra línea de Martín empezó a parpadear. Luego su celular. Luego, el sistema de alerta de emergencia que se suponía reservado para emergencias reales. No para las tardes de martes cualquiera, cuando misteriosos multimillonarios decidían irse a casa. Sara, tengo que devolverte la llamada. Parece que Londres fue solo el aperitivo. Colgó y contestó la siguiente llamada. Soy Jun. Martín, aquí Tokio. Tenemos varias cuentas de Redbridge liquidándose simultáneamente. ¿Qué nos dicen? Antes de que Martín pudiera responder, su computadora volvió a sonar. Esta vez no fue un pin suave. Fue la alerta roja furiosa que indicaba que alguien en algún lugar estaba a punto de tener un día muy malo. Advertencia de liquidez. Las carteras nacionales anunciaron el mensaje. Retiro estimado de 2.200 millones de dólares. Se solicita ejecución inmediata. Mierda. Martín susurró tan fuerte que Jennifer, de cumplimiento, la miró desde su cubículo con las cejas arqueadas. Martín nunca decía palabrotas en el trabajo. Martín fue el que dijo rayos, al derramar café en la corbata. Su teléfono de escritorio volvió a sonar. Esta vez, el identificador de llamadas solo indicaba línea directa del director ejecutivo. Martín, la voz pertenecía a James Thornton, director ejecutivo de Solentrust, y sonaba como si estuviera viendo cómo se evaporaba su fondo de jubilación en tiempo real. Mi oficina. Ahora. Y traiga a quien esté a cargo de la cuenta de Ramil, señor. Eso sería bueno, técnicamente, la cuenta se maneja a través de nuestros servicios de custodia externos. Así que no me importa si la manejan monos entrenados. Averigua quién sabe algo sobre esto y tráelo aquí. Tenemos miembros de la Junta llamando, preguntando por qué el precio de nuestras acciones cayó un 12% en los últimos 20 minutos. A Martín se le disparó la presión arterial. Si el precio de las acciones ya se movía, significaba que se estaba corriendo la voz en el mundo financiero. Los rumores corrían más rápido que el sushi malo en una boda. Voy para allá, señor. Tomó su portátil y echó a correr hacia el ascensor, dándole vueltas a las implicaciones. Si Redbridge se retiraba por completo, tendrían que liquidar posiciones en varios mercados para cubrir las retiradas. Eso significaba vender acciones, bonos, materias primas, todo al precio que pudieran conseguir. En una liquidación forzosa, no podías esperar los precios. Aceptabas lo que te ofrecía el mercado y esperabas seguir teniendo trabajo al día siguiente. El viaje en ascensor a la planta ejecutiva parecía durar 6 años. El teléfono de Martín vibraba con mensajes de colegas, operadores y gestores de cuentas, todos con la misma pregunta básica. ¿Qué demonios está pasando? Mientras tanto, 3 pisos más abajo, en el área de atención al cliente, Mira Glenmont dominaba la sala de descanso, aún disfrutando de su actuación de antes. Había reunido a un pequeño grupo de asociados jóvenes y les estaba deleitando con una versión exagerada de su encuentro con el patético mendigo que quería invertir su calderilla. Deberías haber visto su cara, decía Mira, haciendo gestos grandilocuentes con su taza de café, este perdedor con sus vaqueros raídos y sudadera con capucha, pidiendo invertir $170 como si fuera un gran apostador. O sea, ¿qué clase de persona se presenta en un banco de inversión con dinero para el almuerzo? Su público rió entre dientes, como suele ocurrir cuando su jefe les cuenta una historia y quieren conservar sus trabajos. Nadie mencionó que la mayoría había creado sus propias carteras de inversión con cantidades que no superaban con creces los $170 de Red. Nadie quería ser el próximo blanco de la ironía de Mira. Lo mejor, continuó Mira, fue cuando le dije que no atendemos a mendigos. Se oía caer un alfiler en ese vestíbulo, puro teatro. Fue entonces cuando Martín Jun irrumpió por la puerta de la sala de descanso como un hombre con el pelo en llamas, con la laptop apretada contra el pecho y la cara color leche pasada y débil. Mira, dijo, con la voz tensa por el pánico apenas controlado. ¿Qué le hiciste a un hombre llamado Red Lawson? La risa en la sala se apagó como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Mira parpadeó, con la taza de café congelada a medio camino de sus labios. ¿Qué, Red Lawson? Hoy temprano,
¿Qué le dijiste exactamente? La sonrisa segura de Mira se desvaneció. No es nadie, Martín. Un tipo cualquiera que entró de la calle queriendo invertir su paga. ¿Qué? La laptop de Martín emitió otra alerta. Miró la pantalla y vio pasar su carrera ante sus ojos. Porque Reed Lawson figura como el contacto principal de todas las cuentas asociadas con RedBridge Equities. Y RedBridge acaba de retirar $8.500 millones de nuestro banco. La sala de descanso quedó tan silenciosa que se oyó el gorgoteo de la cafetera en la esquina. El rostro de Mira pasó de la confianza a la confusión y finalmente al terror absoluto en apenas 3 segundos. Es imposible, susurró. Martín la miró con la expresión de quien ve al capitán del Titanic insistir en que no había ningún iceberg. Que se lo digan al precio de nuestras acciones. Al mediodía, la sala de juntas ejecutivas en el piso 42 de Solentrust parecía una sala de guerra en los últimos días de una batalla perdida. La mesa de caoba que solía albergar conversaciones educadas sobre proyecciones trimestrales y estrategias de retención de clientes ahora estaba llena de computadoras portátiles, tabletas, hojas de cálculo impresas y suficientes tazas de café vacías para ingerir cafeína. Los ventanales ofrecían una vista espectacular del horizonte de la ciudad, pero hoy nadie admiraba el paisaje. Mira estaba sentada en uno de esos sillones de cuero que probablemente costaban más que los coches de la mayoría, pero bien podría haber estado sentada sobre una cama de clavos. Su cabello, perfectamente peinado, empezaba a mostrar signos de estrés. Algunos hilos se habían escapado de su vínculo profesional, y no dejaba de recogérselos tras la oreja con un gesto nervioso que habría sido adorable si las circunstancias no fueran tan desesperadas. El traje que la había hecho sentir invencible esa mañana ahora parecía una armadura 3 tallas más pequeña. Alrededor de la mesa estaban sentados los pesos pesados del equipo ejecutivo de Solentrust. James Thornton, el director ejecutivo, parecía haber envejecido 5 años en las últimas 2 horas. Patricia Wells, la directora financiera, quien garabateaba frenéticamente cálculos en un bloc de notas. David Chon, el jefe de relaciones con el cliente, quien no dejaba de mirar su teléfono como si esperara un milagro, y Martin Jun, aún aferrado a su portátil como a un salvavidas, con la corbata aflojada y su habitual compostura destrozada. A ver si lo entiendo bien, decía Thornton, con la voz impregnada de la calma sepulcral que precede a las erupciones volcánicas. Nuestro mayor cliente privado, que representa el 15% de nuestros activos totales bajo gestión, acaba de liquidar toda su cartera porque uno de nuestros vicepresidentes senior decidió humillarlo públicamente en nuestro vestíbulo. Mira abrió la boca para defenderse, pero Thornton levantó una mano que podría haber detenido el tráfico. No he terminado. Este cliente, a quien aparentemente nunca nos molestamos en identificar adecuadamente a pesar de administrar $8.50 mil millones de su dinero, entró en nuestro banco pidiendo invertir $170, presumiblemente para probar nuestro servicio al cliente, y nuestra respuesta fue llamarlo mendigo frente a una sala llena de testigos. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Afuera, la ciudad bullía con su habitual energía vespertina, pero dentro de esta sala de juntas, parecía que se estaba discutiendo el fin del mundo en voz baja y profesional. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la sala de conferencias y entré. Lo admito, esta vez me esforcé un poco más en mi apariencia. Seguía sin llevar un traje de $1.000, eso habría sido demasiado obvio, pero cambié la sudadera con capucha por una camisa limpia y me puse una chaqueta deportiva que compré en una tienda de ropa para hombres hacía 3 años. Eso sí, los mismos vaqueros. Algunas cosas no cambian. La reacción fue inmediata y electrizante. El rostro de Mira palideció como la nieve fresca, boquiabierta como si hubiera visto a un fantasma atravesar la pared. Thornton empezó a levantarse, pero entonces pareció recordar que no sabía quién demonios se suponía que era yo. Los demás se quedaron mirando, intentando averiguar si yo era Reed Lawson, el obrero, o Kai Ramil, el multimillonario, porque al parecer no podían procesar la idea de que ambos pudieran ser la misma persona. Señores, Mira. Asentí cortésmente mientras ocupaba la silla vacía a la cabecera de la mesa, la que solía estar reservada para Thornton durante las reuniones de la junta. Nadie me detuvo. En situaciones como esta, la confianza es fundamental, y yo llevaba 5 años jugando a este juego en particular. Martín se aclaró la garganta, nervioso. ¿S.R. Ramil? ¿S.R. Lawson? Lo siento, no sé cómo.
Reed está bien. Dije, sacando una carpeta manila de mi chaqueta y poniéndola sobre la mesa. La carpeta era lo suficientemente gruesa como para impresionar, pero no tanto como para intimidar. Dentro estaban los formularios de autorización de transferencia que Ida había preparado, junto con otros documentos que harían que esta reunión fuera muy breve y definitiva. Sé que todo esto es un poco confuso, así que déjenme aclararlo. Abrí la carpeta y deslicé una hoja de papel hacia el centro de la mesa. El membrete decía Redbridge Equities en una fuente sencilla y elegante, y el documento se titulaba Autorización de transferencia, cierre completo de cartera, $8.500 millones. Esta mañana, acudí a su banco como Reed Lawson, obrero de la construcción, con la esperanza de hacer una pequeña inversión en una empresa en la que creo. Alguien que debería haberlo sabido me trató fatal. Miré directamente a Mira, que parecía tener dificultad para respirar. Esta tarde, estoy aquí como Carl Ramil, fundador de Redbridge Equities, para notificarles formalmente que terminamos nuestra relación comercial. Thornton fue el primero en recuperar la voz. Señor Lawson, señor Ramil, seguro que podemos llegar a un acuerdo. Lo ocurrido esta mañana fue completamente inaceptable, y les aseguro que se tomarán las medidas disciplinarias pertinentes. Quizás podríamos negociar alguna compensación por las molestias. $15 millones, dije en voz baja. La sala volvió a quedar en silencio. Thornton parpadeó. Lo siento. 15 millones. Eso es lo que Solentrus ganó en comisiones de administración por mis cuentas el año pasado. Nada mal para administrar el dinero de un mendigo, ¿no te parece? Mira emitió un sonido entre un gemido y un jadeo. Miraba los documentos sobre la mesa como si estuvieran escritos en jeroglíficos antiguos, su cerebro parecía incapaz de procesar los números que veía. El retiro ya está en marcha. Continué con voz tranquila y directa. Al cierre de hoy, se habrá perdido hasta el último centavo que Redbridge ha invertido a través de Solentrus. Sus divisiones europeas ya han procesado sus liquidaciones. La división Asia-Pacífico está finalizando. Las carteras nacionales deberían liquidarse en las próximas 2 horas. Patricia Wells, directora financiera, finalmente habló. Señor Ramil, debe comprender que una retirada de esta magnitud tendrá graves consecuencias. No solo para Solentrus, sino para el mercado en general. Cuando se supo que habíamos perdido a un cliente de tu calibre, no debiste haberme insultado, dije simplemente. Me levanté, dejando la carpeta sobre la mesa. El papeleo estaba ahí. Mi equipo legal ya ha presentado las notificaciones necesarias ante las autoridades reguladoras. Todo está en regla y conforme a las normas. Rodeé la mesa hasta donde estaba sentada Mira, con las manos temblorosas mientras miraba fijamente los documentos de la transferencia. Me miró con ojos que reflejaban terror e incredulidad a partes iguales. No se trata de venganza, Mira, dije en voz baja, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Se trata de respeto, algo que nunca aprendiste a dar. Me enderecé y miré a los ejecutivos reunidos, estos maestros del universo financiero que estaban aprendiendo que el universo era más grande de lo que creían. Caballeros, ha sido educativo. Mira, ha sido esclarecedor. Caminé hacia la puerta y me detuve con la mano en el pomo. Y James, volví a mirar al director ejecutivo, que seguía mirando el papeleo como si fuera a desaparecer si se concentraba lo suficiente. Quizás deberías empezar a trabajar en tu comunicado de prensa. Esta historia será noticia en todos los medios financieros mañana por la mañana. La puerta se cerró tras mí con un suave clic y los dejé contemplando el desastre de su tarde. 42 pisos más abajo, la ciudad seguía su ritmo habitual, completamente ajena a que uno de sus bancos de inversión más respetados acababa de aprender una lección muy cara sobre atención al cliente. Bajar en ascensor desde el piso 42 fue como una vuelta de la victoria a la inversa. En lugar de celebrar, veía cómo bajaban las cifras, sabiendo que detrás de mí, 42 pisos más arriba, algunas de las mentes financieras más brillantes de la ciudad probablemente estaban perdiendo la cabeza intentando detener una avalancha financiera que ya estaba a punto de desplomarse. Mi teléfono vibró al llegar al vestíbulo. Texto de Ida. Transferencias europeas completadas. La región Asia-Pacífico concluye antes de lo previsto. Carteras nacionales en liquidación. Te has convertido oficialmente en la peor pesadilla de Solentrus.
Sonreí al cruzar las mismas puertas de cristal por las que había entrado esta mañana. El guardia de seguridad que había visto a Mira humillarme antes me hizo un gesto cortés de asentimiento, completamente ajeno a que el tipo de los vaqueros acababa de costarle a su empleador más dinero del que la mayoría de los países pequeños ganan en un año. Increíble lo invisible que uno puede ser cuando la gente no espera verte. Mi Honda seguía aparcado a 3 manzanas, justo donde lo había dejado, con 2 minutos restantes en el parquímetro. Le di otros 25 centavos por costumbre. Los viejos hábitos son difíciles de cambiar, incluso cuando eres lo suficientemente rico como para comprar todo el estacionamiento. Mientras me alejaba del centro, mi teléfono empezó a vibrar como un avispón furioso. La primera llamada fue de un número que no reconocí. La dejé pasar al buzón de voz, luego a otra, y luego a 3 más en rápida sucesión. El rumor ya corría por el mundo financiero más rápido que los chismes en una reunión de exalumnos. En el mundo de las inversiones, noticias como esta vuelan, sobre todo cuando se trata de cantidades que podrían financiar una pequeña guerra. Pero la llamada que me hizo detenerme provino de un número que reconocí sin duda. Mira. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, viendo su nombre brillar como un neón anunciando desesperación. Una parte de mí quería responder, escuchar lo que tenía que decir ahora que la situación había cambiado por completo. La otra parte recordaba su risa resonando en el vestíbulo de mármol, la forma en que anunció mi pobreza a una sala llena de desconocidos como si fuera lo más gracioso que jamás había oído. Rechacé la llamada. Inmediatamente, mi teléfono vibró con un mensaje. Lee, por favor. Necesitamos hablar. Esto es una locura. Y luego otra. No puedes hablar en serio. 8.000 millones de dólares por un malentendido. Pues contesta el maldito teléfono. Puse el teléfono boca abajo y seguí conduciendo. Detrás de mí, aunque no podía verlo desde mi Honda, Solent Trust se sumía en el caos controlado que surge cuando gente muy inteligente se da cuenta de que está a punto de quedarse sin trabajo. Martin Jung probablemente corría de un departamento a otro como un loco, intentando coordinar el control de daños en 3 continentes y 5 zonas horarias. Sin duda, el departamento legal se esforzaba por encontrar alguna cláusula, algún tecnicismo, alguna escapatoria improvisada que pudiera detener la hemorragia. Pero Ida Moreno era demasiado buena en su trabajo para esas tonterías de aficionado. Todos los documentos se habían presentado correctamente, se había respetado cada plazo de preaviso, se había cumplido cada requisito reglamentario hasta la última coma. Redbridge Equities no infringía ninguna regla. Simplemente tomábamos nuestro balón y nos íbamos a casa, lo cual era perfectamente legal cuando eras dueño del balón y de la cancha en la que se jugaba. Lo mejor de lo que ocurría era su simplicidad. Sin esquemas complejos, sin tráfico de información privilegiada, sin infracciones regulatorias que pudieran poner a los investigadores federales a husmear. Simplemente una simple decisión comercial tomada por un cliente que ya no se sentía valorado por un proveedor de servicios. Era capitalismo en estado puro. Vota con tu billetera, y cuando tu billetera tiene 8.500 millones de dólares, tu voto tiene mucho peso. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Mira. Me has arruinado. Me detuve en el estacionamiento de una gasolinera y me quedé allí sentado un momento, con el motor en marcha y el aire acondicionado zumbando, mirando esas 4 palabras en la pantalla. Me has arruinado. Como si lo que pasó en ese vestíbulo hubiera sido un desastre natural, un caso fortuito que ella no pudo evitar. Le respondí, no, Mira, eso lo hiciste tú cuando te reíste en mi cara. Luego bloqueé su número. La verdad era que no había arruinado a Mira Glenmont. Mira Glenmont la arruinó en el momento en que decidió que el valor de una persona se medía por el saldo de su cuenta corriente. Se arruinó a sí misma al elegir la crueldad sobre la amabilidad, al elegir la humillación pública sobre la simple cortesía, al olvidar que toda persona que cruza esas puertas de cristal merece la dignidad humana básica, sin importar cuánto dinero quiera invertir. Lo que hice fue simplemente revelarle las consecuencias de sus decisiones. Le mostré un espejo y cómo se ve cuando el universo decide equilibrar. Algunos lo llaman karma. Otros lo llaman justicia. Solo lo llamé negocios. En Solent Trust, los protocolos de emergencia estaban en pleno apogeo. James Thornin probablemente estaba en una conferencia telefónica con la junta directiva, intentando explicar cómo su cliente más rentable había desaparecido en una sola tarde.
el Departamento de Relaciones Públicas probablemente elaboraba declaraciones cuidadosamente redactadas sobre reajustes estratégicos de cartera y decisiones comerciales mutuas porque nadie quería admitir que su vicepresidente senior había insultado a un multimillonario y le había costado a la compañía su mayor cuenta. Los gestores de fondos se apresuraban a liquidar posiciones sin desplomar los precios de las acciones que vendían. Cuando es necesario deshacerse de activos por valor de varios miles de millones de dólares en cuestión de horas, no se puede ser tan selectivo con el momento oportuno ni con las condiciones del mercado. Vendes al precio que puedas y esperas que la hemorragia se detenga antes de llegar a una arteria. Mientras tanto, el departamento de cumplimiento probablemente estaba revisando cada correo electrónico, cada registro de transacciones, cada documento relacionado con las cuentas de RedBridge, buscando cualquier indicio de que hubieran pasado algo importante por alto. En retrospectiva, encontrarían muchas señales de alerta. Misteriosas sociedades fantasma, cuentas en el extranjero, complejas estructuras de inversión que deberían haber requerido una diligencia de vida adicional. Pero la perspectiva siempre es 20-20 cuando te encuentras ante un desastre financiero donde solía estar tu mayor cliente. Lo irónico es que habían gestionado el dinero de Kag Ramil impecablemente durante años. La rentabilidad fue sólida, las comisiones razonables y el servicio profesional. Si Mira hubiera tratado a Reed Lawson con la mínima cortesía esta mañana, si hubiera aceptado su inversión de $170 con una sonrisa y un agradecimiento, nada de esto habría sucedido. RedBridge seguiría siendo el cliente estrella de Solentrust, generando millones en comisiones anuales, y Mira seguiría siendo una estrella en ascenso con una oficina en la esquina y un futuro brillante. En cambio, probablemente estaba sentada en esa misma oficina en ese mismo rincón ahora mismo, mirando la pantalla de su computadora y viendo cómo su carrera se desmoronaba en tiempo real. Todo porque olvidó la primera regla del servicio al cliente, tratar a cada cliente como si fuera el más importante, porque nunca se sabe cuándo lo es. 2 días después, estaba sentado en la terraza de mi casa del lago con mi café de la mañana y un ejemplar del Financial Tribune extendido sobre la desgastada mesa de madera que mi abuelo había construido con sus propias manos en 1967. El lago estaba liso como el cristal bajo la luz del amanecer, reflejando los pinos de la orilla opuesta como un espejo que jamás había oído hablar de malas noticias ni de desastres corporativos. Un colimbo graznó a lo lejos, probablemente preguntándose por qué demonios los humanos lo complicaban todo tanto cuando la vida podía ser tan sencilla como pescar para desayunar y echarse siestas al sol. La casa del lago había sido mi refugio durante los últimos 5 años, el lugar donde Reed Lawson podía vivir sin preocuparse por la cartera de Ramil ni la próxima adquisición de RedBridge Equity. Era un lugar modesto para los estándares de un multimillonario, 3 dormitorios, 2 baños, una cocina que aún conservaba los electrodomésticos originales de los 80 y una terraza que había visto décadas mejores. Pero era mía, pagada con dinero honesto de la herencia de mi abuelo. Y era el único lugar del mundo donde podía tomarme un café en una taza desportillada sin importarme un comino la bolsa ni los informes trimestrales. El periódico se sentía diferente esa mañana, más pesado, como si tuviera más peso de lo habitual. Y allí, en la página 3 de la sección de negocios, estaba el titular que esperaba. Solentrust emite disculpa pública tras incidente con un cliente. Me recosté en mi silla, un viejo número de Adirondack que crujía como un barco en medio de una tormenta, y leí el artículo con la satisfacción que da ver cómo el karma finalmente cobra un cheque que se ha esperado durante mucho tiempo. Solentrust Investment Bank emitió ayer una disculpa pública formal tras un incidente que resultó en la salida de uno de sus principales clientes privados. El director ejecutivo del banco, James Thornton, reconoció que un alto ejecutivo había tratado inapropiadamente a un cliente potencial durante una visita reciente a su sede en el centro de la ciudad. Me dio risa. Inapropiadamente, era una expresión corporativa que significaba, un completo imbécil. Pero los periódicos tenían que mantener el tono familiar. El artículo continuaba con el lenguaje habitual sobre incidentes lamentables y el compromiso con la excelencia. Pero, en medio, estaba la frase que hizo que mi café supiera aún mejor. Nos disculpamos sinceramente con el señor Reed Lawson por un lamentable incidente que involucró a uno de nuestros altos ejecutivos. El respeto y la integridad siguen siendo nuestros valores fundamentales, y estamos tomando medidas inmediatas para garantizar que todos los clientes, independientemente del tamaño de su inversión, reciban el trato profesional que merecen. Ahí estaba, en blanco y negro, para que todos los profesionales financieros del país leyeran mientras tomaban bagels y cafés con leche carísimos. Solentrust Investment Bank,
La misma institución que me había llamado mendigo hace 2 días, ahora me besaba el trasero públicamente en el equivalente financiero de un anuncio de disculpas a toda página. Pero el verdadero golpe llegó en el último párrafo, oculto donde los lectores ocasionales podrían pasarlo por alto, pero los expertos del sector captarían cada palabra. El banco también anunció la renuncia de la vicepresidenta senior Mira Glenmont, con efecto inmediato. La señora Glenmont llevaba 7 años en Solent Trust y era considerada una estrella en ascenso en la división de relaciones con los clientes de la organización. Leí esa frase 3 veces, saboreando cada palabra como un buen vino. Mira Glenmont, la mujer que se casó conmigo cuando yo no era nadie y se divorció de mí cuando aún no era nadie, la mujer que construyó su carrera a base de superar a otros para llegar al siguiente peldaño de la escalera corporativa, ahora estaba oficialmente desempleada, sin traslado, sin degradación, sin un trabajo tranquilo en una oficina donde pudiera capear el temporal, había renunciado. En el mundo corporativo, renunciar solía significar ser despedida, pero te permitían conservar tu dignidad al salir. Doblé el periódico y entré a mi oficina, una habitación reconvertida que albergaba mi ordenador, unos archivadores y la silla de escritorio más cómoda del mundo, que había comprado en una subasta de bancarrota hacía 3 años. En la pared, sobre mi escritorio, colgaba un sencillo marco de madera con 2 fotografías, una de mi abuelo con su uniforme de ferrocarril, sonriendo a la cámara con las uñas sucias y la mirada de orgullo, la otra, de mi abuela en su jardín, con un sombrero para el sol y sosteniendo una cesta de tomates que había cultivado a partir de semillas. Debajo de esas fotos, había fijado una cita que mi abuela solía decir: siempre que los vecinos cotillean sobre gente que pasa por momentos difíciles, deja que tu silencio plante semillas. Cuando florezca, se ahogarán con sus propias hierbas. Quité el recorte de periódico y lo puse en el marco, justo debajo de la foto de la abuela. No se me escapó la ironía. La mujer que me enseñó sobre la paciencia y la fuerza silenciosa habría apreciado la simetría de este momento. Siempre había creído que quienes trataban mal a otros eventualmente enfrentarían las consecuencias de sus actos, que el universo tenía una forma de ajustar cuentas cuando menos lo esperabas. El artículo del periódico quedaría perfecto allí, un recordatorio de que a veces la mejor venganza no es ruidosa, llamativa ni dramática. A veces se trata simplemente de dejar que la gente enfrente las consecuencias naturales de sus propias decisiones, de dejar que se ahoguen con sus propias malas hierbas mientras tú cuidas tu propio jardín. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ida: vi el artículo del Tribune, supongo que te sientes bastante satisfecho esta mañana. Le respondí: la justicia sabe a buen café y a mejores titulares de periódico. ¿Qué sigue? ¿Entrevistas con los medios? Vueltas triunfales por Wall Street. Miré por la ventana al lago, donde una familia de patos remaba en perfecta formación, completamente indiferentes al drama humano ni a la política corporativa. Nada. Voy a pescar. Y esa era la verdad. Había dejado claro mi punto. Solent Trust había aprendido la lección, y Mira afrontaba las consecuencias de sus decisiones. El dinero ya se estaba utilizando mejor a través de mi fondo para el futuro de la comunidad, apoyando a las personas que Mira habría llamado mendigos, pero que yo sabía que solo eran personas que intentaban construir un futuro mejor para sí mismas y sus familias. Lo bueno del verdadero poder es que, una vez que lo has usado, no necesitas seguir ejercitándolo. El mundo había visto lo que sucedía cuando a alguien le faltaba el respeto a Reed Lawson, y esa lección resonaría en la comunidad financiera durante años. Todo banquero, todo asesor de inversiones, todo representante de atención al cliente lo pensaría 2 veces antes de despedir a alguien por su apariencia o el tamaño de su inversión inicial. Me serví otra taza de café y volví a la terraza. El sol ya ascendía, disipando la niebla matutina y revelando el lago en todo su esplendor. En algún lugar de la ciudad, la gente leía sobre la humillación pública de Solent Trust durante sus desayunos y almuerzos de trabajo. En otro lugar, Mira probablemente estaría mirando su teléfono, preguntándose cómo su vida había pasado de la oficina a la cola del paro en tan solo 48 horas. Pero allí, en el lago, rodeado de pinos y el canto matutino de los pájaros, nada de eso importaba. Allí, yo era simplemente Reed Lawson, nieto de un ferroviario, sentado en una terraza que su abuelo había construido, tomando café en una taza desportillada y viendo cómo el mundo se volvía tan pacífico como se suponía que debía ser. El recorte de periódico permanecería en ese marco mientras viviera en esta casa, no como un trofeo ni un monumento a la venganza, sino como un simple recordatorio de que tratar a las personas con respeto no cuesta nada y tratarlas mal puede costarles todo.
Retirar 8.500 millones de dólares de Sowley Trust fue solo el primer paso de una partida de ajedrez que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que estaba viendo. La verdadera satisfacción llegó 3 semanas después, cuando me senté en mi Honda, el mismo coche destartalado, porque algunas cosas no tienen por qué cambiar solo porque tu cuenta bancaria tenga más ceros, frente a las oficinas de Meridian Community Bank, una pequeña institución especializada en microcréditos y proyectos de desarrollo vecinal. El contraste era perfecto. Donde Sowley Trust era todo vestíbulos de mármol y torres de cristal intimidantes diseñadas para que la gente común se sintiera insignificante, Meridian operaba desde una casa victoriana reformada en un barrio obrero donde los niños aún jugaban al stickball en las calles y los veteranos se sentaban en las escaleras a discutir sobre béisbol. El tipo de lugar donde un tipo con vaqueros y sudadera con capucha no destacaba, como si hubiera investigado a la presidenta de Meridian, María Santos, una ex trabajadora social que se había cansado de ver a gente buena ser rechazada en préstamos solo por no tener un historial crediticio perfecto o garantías de fondos fiduciarios. Había fundado el banco con la idea radical de que el carácter importaba más que los márgenes de beneficio trimestrales, que a veces las mejores inversiones eran las que ayudaban a madres solteras a montar negocios de catering o a veteranos a abrir talleres mecánicos. La reunión duró exactamente 47 minutos. Entré como Reed Lawson, un obrero de la construcción con una idea loca, y salí habiendo comprometido los 8.500 millones de dólares a algo que llamé el Fondo de Futuros Comunitarios. No era un préstamo ni una inversión con grandes ganancias, sino una cartera sin fines de lucro diseñada para hacer exactamente lo que Sowley Trust nunca se había molestado en considerar, ayudar de verdad a la gente. La ironía era más dulce que el pastel de manzana de mi abuela. El mismo dinero que Sowley Trust había usado para generar comisiones por sus vestíbulos de mármol y bonificaciones para ejecutivos ahora se destinaba a financiar programas de becas para hijos cuyos padres trabajaban en 2 empleos solo para poder pagar la luz. El mismo capital que había pagado los trajes de diseño de Mira ahora respaldaba startups sostenibles dirigidas por personas que compraban en tiendas de segunda mano y conducían coches más viejos que algunos de sus empleados. Pero aquí está la parte que le habría reventado la cabeza a Mira de haberlo sabido. Me aseguré de que exactamente $170, la misma cantidad de la que se había reído, se donaran automáticamente cada mes a 500 cuentas de becas diferentes. No porque los beneficiarios necesitaran exactamente esa cantidad, sino porque quería demostrar algo que resonaría en el mundo financiero durante años. Cada mes, en algún lugar de Estados Unidos, un niño recibía $170 para libros, útiles escolares o matrículas universitarias, financiados con el dinero que provenía de la cuenta bancaria de un hombre al que sus benefactores jamás conocerían. Cada mes, 500 familias recibían una pequeña ayuda del hombre al que habían llamado mendigo por intentar invertir esa misma cantidad. La documentación para el Fondo de Futuros Comunitarios era elegante y sencilla. Sin derivados complejos, sin sociedades fantasma offshore, sin esquemas de evasión fiscal que requirieran la explicación de equipos de abogados. Solo inversiones directas en cooperativas de vivienda, programas educativos y pequeñas empresas que buscaban construir algo real en comunidades que los bancos tradicionales habían descartado como no rentables. María Santos comprendió lo que Sowley Trust nunca tuvo. Ese respeto no se trata del tamaño de la cartera de alguien, sino de reconocer la humanidad en cada persona que entra por tu puerta. Cuando le conté mi experiencia en Sowley Trust, simplemente negó con la cabeza y dijo, su pérdida es la ganancia de nuestra comunidad. Esa noche, sentada en mi terraza con una cerveza y viendo cómo el atardecer teñía el lago de tonos dorados y carmesí, me di cuenta de algo importante. Sacar mi dinero de Sowley Trust me pareció justo, pero depositarlo en el Fondo de Futuros Comunitarios me pareció un propósito. Uno era ajustar cuentas, el otro, cambiar las reglas del juego por completo. Lo bueno de la verdadera riqueza no es lo que te puede comprar, sino lo que puede construir para otras personas. Y mientras Mira probablemente actualizaba su perfil de LinkedIn y se preguntaba cómo su carrera había decaído de forma tan espectacular, el dinero que había descartado como inútil estaba cambiando silenciosamente vidas por todo el país, donando $170 cada vez. Meses después de que Sowley Trust aprendiera la lección de atención al cliente más cara de la historia de la banca, decidí organizar una cena. No el tipo de evento ostentoso que suelen organizar los multimillonarios para presumir de su riqueza, sino algo más discreto, más significativo, el tipo de reunión que mi abuelo habría apreciado. La lista de invitados estaba cuidadosamente seleccionada, viejos amigos de mi época en la construcción que aún desconocían a Carl Ramil,
jóvenes emprendedores cuyas startups estaban siendo financiadas por el Fondo de Futuros Comunitarios y un puñado de exempleados de Soul y Trust que renunciaron indignados tras enterarse de cómo su banco había tratado a un cliente que buscaba invertir tan solo $170. Mi casa del lago nunca había albergado nada más elegante que una partida de póker, pero esa noche me pareció el lugar perfecto para celebrar lo que importaba. Asamos hamburguesas en la misma terraza donde había leído sobre la renuncia de Mira. Compartimos historias sobre segundas oportunidades y pequeños comienzos, y hablamos del tipo de inversión que realmente cambia vidas en lugar de simplemente inflar los informes trimestrales. Fue entonces cuando apareció Elena Glenmont. Estaba rellenando las bebidas cuando la vi por la ventana de la cocina, de pie al borde de la entrada, como si no estuviera segura de tener la dirección correcta. La hermana menor de Mira siempre había sido la decente de la familia, la maestra que prefería ayudar a los niños a buscar ganancias. Pero verla allí, sin invitación y visiblemente nerviosa, me reveló todo lo que necesitaba saber sobre por qué había conducido hasta el lago. Leer, dijo cuando abrí la puerta. Perdón por interrumpir, pero necesito hablar contigo. Sobre Mira. Señalé el sendero del jardín que se alejaba de la casa, lejos de mis invitados y sus risas. Me imagino que lo está pasando mal. Está destrozada, léase, completamente destrozada. Sin trabajo, sin perspectivas, nadie en la industria la tocará después de lo sucedido. La pusieron en la lista negra. Elena tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando durante el viaje. Ella no sabía quién eras. No tenía ni idea. Me detuve y la miré fijamente. Exactamente. ¿A qué te refieres exactamente? De eso se trata, Elena. Ella no lo sabía y no le importaba averiguarlo. Vio a alguien con un aspecto diferente al de sus clientes habituales y decidió que no valía nada. Eso no es ignorancia, es carácter. Elena sacó un panfleto arrugado de su bolso y lo alisó con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Sonreí al reconocer el folleto del Centro Comunitario Riverside, un programa que había financiado discretamente en el antiguo barrio de Mira. La misma zona donde creció antes de ascender a la cima de la empresa. Las mismas calles donde aprendió a menospreciar a quienes le recordaban su origen. Dile que el hombre al que humilló construyó esto, dije, devolviéndole el panfleto. Y dile que no lleva mi nombre. Lleva el nombre de la gente a la que llamó mendigos. Últimamente, empiezo cada mañana de la misma manera. Paseando por el huerto comunitario que se encuentra en un terreno que mi primera inversión ayudó a recuperar de un terreno abandonado en East Brooklyn. No es el tipo de lugar que acapara titulares ni gana premios. Solo un tranquilo trozo de verde donde crecen tomates, hileras ordenadas y girasoles que se elevan hacia el cielo, como si intentaran tocar algo mejor que la jungla de cemento que los rodea. El jardín no sabe que soy multimillonario. A los niños que juegan en el columpio que sus padres construyeron con madera donada no les importa que yo estuviera casado con una mujer que llamaba mendigos a la gente como sus familias. Los ancianos que cuidan sus huertos de hierbas solo ven a otro tipo con vaqueros que llega temprano y no le importa ensuciarse las uñas. Hay una pequeña placa en la puerta, nada ostentoso, solo bronce desgastado con palabras sencillas. El respeto se cultiva silenciosamente. La mayoría de la gente pasa de largo sin leer, pero no importa. Las mejores lecciones suelen ser las que nadie nota hasta que las necesita. Esta mañana, como todas las mañanas, me detengo en la esquina de la señora Rodríguez, donde cultiva los mejores pimientos de 3 distritos. Tiene 86 años, habla casi todo español y prepara un café tan fuerte que podría despertar a los muertos. No sabe que el hombre que financió este jardín es el mismo que derribó a Solentrust con un susurro. El mundo aún no sabe que soy Carramil, y me gusta que sea así. El poder que necesita anunciarse no es realmente poder, es solo ruido. La verdadera fuerza crece en silencio, se arraiga en pequeños actos de bondad, florece cuando nadie mira. A veces pienso en Mira, me pregunto si alguna vez pasa por aquí y recuerda el barrio donde aprendió a avergonzarse de ser pobre. Me pregunto si ya entiende que la mayor venganza no es destruir a alguien, sino convertirse en todo lo que nunca tuvo el valor de ser. Pero sobre todo, me limito a cuidar el jardín y ver jugar a los niños, sabiendo que el niño que no podía permitirse llevar a su esposa a restaurantes elegantes se convirtió en el hombre que construyó parques infantiles para niños cuyos padres trabajan en 3 empleos solo para llevar comida a la mesa.
La tormenta que nadie predijo resultó ser la lluvia silenciosa que todo lo hace crecer. Y en algún lugar de la ciudad, en salas de juntas y bancos donde aún se susurra sobre el día en que un obrero de la construcción derribó a Solentrust, están aprendiendo que las personas más peligrosas no son las que gritan más fuerte. Son las que sonríen educadamente, no dicen nada y dejan que sus acciones siembren semillas que florecen en consecuencias. Soy la tormenta que susurra. Y mira. Vive para siempre con el recuerdo de un momento, una risa, un insulto que le costó todo lo que creía importante, mientras yo cuido jardines y cambio el mundo semilla a semilla.